Hola, soy Darly Balestrini, soy naturópata y debido a los comentarios que han surgido respecto a todo el sector de la homeopatía, del uso de los remedios homeopáticos en España, me encuentro con Manuel Navarro, el presidente de la Organización Colegial Naturopática FENACO, quien nos va a aclarar a través de ciertas preguntas pues toda la inquietud que pudo haber surgido ante la población y ante los usuarios con respecto al uso y a la legalidad de los remedios homeopáticos y de la homeopatía en España. ¿De cuándo los naturópatas estudian e incluyen la homeopatía en su práctica? Buenos días. La homeopatía, desde el principio que se funda la naturopatía como herramienta a utilizar, tuvo su polémica. La primera escuela de naturopatía que abre Benedicto Luz en Nueva York a principios del siglo XX, dentro del diseño curricular no la incluye, porque decía que estaba en la frontera en que si era un medicamento, si no era natural o no era natural. Era ese gran debate y al final, pues, dentro de los primeros estudios de naturopatía no se incluyeron como tales, ¿no? Pasaron los años y no fue hasta los años 30 aproximadamente que ya en Alemania, por el naturópata de aquella época, Manuel Felke, que como él dice, cita textualmente, tengo aquí la cita, le voy a decirla textualmente, decía que la homeopatía es lo que me conquistó con su sencillez y uniformidad, es la columna vertebral de mi método entero. Estamos hablando de Manuel Felke, un naturópata que utilizaba alimentación, la arcilla, es decir, los métodos clásicos que se utilizaban durante la primera mitad del siglo XX, y él decidió pues incluir ya la homeopatía como tal en su práctica, y a partir de ahí pues poco a poco más naturópatas la van incluyendo, aunque ya oficialmente se incluye por primera vez a partir de los años 70 en los estudios, en el diseño curricular de naturopatía, que fue John Bastil, que también había estudiado naturopatía, le fascinó también de tal manera que en aquel momento pues decidió que a partir de aquella fecha los diseños curriculares de los estudios de naturopatía se incluyera también homeopatía, es decir, que la inclusión, vamos a decir, académica es más reciente que la práctica profesional, aunque siempre el debate ha estado. A principios del siglo XX el debate era muy fuerte si la homeopatía se consideraba un remedio natural o no se consideraba remedio natural. La polémica está tan servida que en una conferencia, cuento una anécdota de un gran naturópata, Luis Cune, que al terminar su conferencia pues le preguntaron que él pensaba que por qué funcionaba la homeopatía. Y Luis Cune, estoy hablando de finales del siglo XIX, él muere en 1901, dijo una frase lapidaria y dice: la homeopatía funciona por la palmadita en la espalda. Eso es lo que se opinaba en aquella época, a finales del siglo XIX, la gran polémica con respecto a la homeopatía, si incluirla dentro de la práctica naturopática o no incluirla. Y como he dicho antes, a partir de los años 30 que se empieza a incluir, y a partir de los 70 pues se incluyen los diseños curriculares como tales, pero siempre desde el punto de vista crítico y utilizando el método científico. ¿Un naturópata puede recomendar remedios homeopáticos en España? Respuesta: sí. Ahora vamos a explicar por qué. Primero, porque los planes de estudio ya aquí en España de naturopatía, pues como ya se había recogido a nivel internacional, pues también se recogen los estudios en el currículo de naturopatía, que son 3 años de programa de grado, y en casi todos los centros en el tercer curso de naturopatía se incluyen los estudios de homeopatía como tales, ¿no? Y después a nivel legislativo quiero poner un poquito el énfasis, porque a ese nivel no hemos tenido problema ninguno de recomendar los remedios, y enfatizo remedios, que ahora diremos el por qué le llamamos así. Pues no ha habido ningún tipo de problema ni nada, al revés, ¿no? Funcionando perfectamente, pero como digo, siempre utilizando las evidencias y el método científico a la hora de aplicarlo. Y en España la legislación donde se recoge el producto remedio homeopático, lo voy a sintetizar con una palabra, una frase, una interrogación: ¿el remedio homeopático es un medicamento? Pues la primera pregunta que los naturópatas lo tenemos muy claro desde el principio: no es un medicamento. Es un remedio como utilizado siempre clásicamente por una serie de propiedades concretas. Entonces la primera legislación en España data de la ley del medicamento del año 1990 y el Real Decreto posterior 2208 de 1994 sobre medicamentos homeopáticos de origen industrial. Es decir, que la homeopatía es una legislación oficial y está incluida dentro de la ley del medicamento, la primera que se hizo. Después, ya en el año 2006 se reforma esta ley, se le cambia el nombre y ya es la ley del uso racional del medicamento,
Pero si queréis saber el nombre completo, no es muy complicado. Está puesto el nombre completo. A ver cómo era el nombre completo. El nombre completo del año 2006 era Ley de Garantía y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. En ese momento, desde la administración, pues nos llamaron para hacer las alegaciones oportunas a esta ley, porque se incluía la homeopatía y las plantas medicinales. Entonces nos llamaron como organización para las alegaciones oportunas y evidentemente la alegación nuestra era obvia. Está recogido en la hemeroteca, se puede ver que como no era un medicamento, el remedio homeopático, incluir una ley del medicamento iba a crear conflictos y problemas a medio y a corto y a largo plazo. No tuvimos los argumentos concretos que se dan siempre en la ley del medicamento. Es decir, un remedio homeopático, e insisto, remedio no tiene farmacodinámica ni farmacocinética. Por lo tanto, si se le exige las mismas cualidades que un medicamento, tenía que exigirle que tuviera farmacodinámica y una terapéutica concreta. Eso no se contemplaba. Nosotros lo argumentamos y dijimos que era conveniente que el artículo, se recuerda el artículo 50 de esta ley, se quitara porque iba a dar lugar a problemas. Y dice, ¿qué hacemos con la homeopatía? Nosotros propusimos en aquel momento al gobierno del Partido Socialista que se creara una ley del producto herbodietético y afín, y dentro de afín empezar a incluir una serie de elementos que ya existían con la homeopatía y otros que poco a poco iban a ir surgiendo y habría que dar dotarlo de una legalidad para que no hubiera ese vacío legal. Y le propusimos al PSOE de que se promulgara o se debatiera una ley del producto herbodietético y afín, se incluía la homeopatía, las plantas medicinales y todos los productos. Pero bueno, en principio nosotros presentamos las alegaciones oportunas, se votó y la homeopatía se incluyó concretamente el artículo 50 como medicamento. Por lo tanto, no había ningún problema, se vendía en farmacia en todas partes, es un producto de libre venta, por eso los naturópatas pues tradicionalmente lo hemos recomendado dentro de la práctica cuando era necesario, cuando era necesario, el naturópata utiliza herramientas y según la persona, según el proceso, utilizará las herramientas que crea más oportunas y la homeopatía es una de esas herramientas que solemos utilizarla. Entonces esta ley salió adelante y posteriormente un Real Decreto posterior del año 2015, concretamente del 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantía y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, en el cual volvemos otra vez al artículo 50 y se sigue recogiendo la homeopatía como medicamento. Por lo tanto, legalmente está recogida. Ahora comentaremos una serie de temas con respecto al problema legal. Bien, entonces se entiende perfectamente que el naturópata puede recomendar remedios homeopáticos en España. Sí, puede recomendarlo perfectamente, igual que en la Unión Europea, nuestros colegas alemanes y otros países lo hacen sin ningún tipo de problema, puesto que es un producto de libre venta. Y aunque está recogido en legislaciones concretas, como estamos comentando, la del 90, del 2006, que intervenimos nosotros, el Real Decreto que también del año 2015, es decir, que hoy en día la homeopatía en el artículo 50 está recogido como tal, como remedio, como producto. El tema es el debate en lo terapéutico o si no tiene finalidad terapéutica, que es otro de los argumentos que nosotros propusimos en el año 2006. Primero, que no hay farmacocinética ni farmacodinámica en el producto, por lo tanto no es un medicamento. Y después el tema de la finalidad terapéutica, porque incluirlo como lo incluían antes, como decíamos, su categoría industrial y sanitaria coincide con la de los productos dietéticos cosméticos. Por eso pedíamos una ley del producto herbodietético y afín, no que se incluyera como medicamento. ¿Por qué? Porque no es posible, según la ley del 90, que después sigue, no es posible la fabricación, industria y comercialización de productos homeopáticos con especificidad terapéutica, porque rompe un poquito la tradición homeopática de Hahnemann. Todos estos argumentos los propusimos en el 2006, pero bueno, nos dijeron que los expertos habían concluido que había que incluirlo dentro de la ley del medicamento porque venía de Europa. Bueno, si los expertos lo han dicho, votad lo que queráis, pero no estamos en contra, lo dijimos públicamente. Ahí está la hemeroteca, que la hemeroteca no engaña nunca, tira de y ahí estuvimos. Los posteriores, y ahora hay una polémica que dicen que no funciona, que no hay evidencia. Bueno, si no hay evidencia porque está dentro de una ley del medicamento, una ley del uso racional y todas estas leyes. Entonces, en vez de esta polémica, todos los políticos que tienen que hacer un acto de responsabilidad, lo que tienen que hacer es, como dijimos nosotros en su momento, y otros grupos, quitarla de la ley del medicamento y pasarlo como un producto dietético o cosmético. Sin finalidad terapéutica no se demuestra. Mientras esto esté dentro de la ley, es un medicamento. Y hasta que ese artículo no quede quitado de la ley,
seguirá siendo un medicamento. Por lo tanto, esa algarabía que monta en la prensa, que tal, que no funciona, que no esto, pues quiten ustedes del medicamento, como gusta el Parlamento, vamos a quitar este artículo de la ley del uso racional del medicamento. Porque no puede ser un medicamento del año 2006 y en el 2018 no es un medicamento. A ver, ¿eso cómo se explica ese salto del mito al logo? Porque los expertos siguen siendo expertos y había farmacéuticos de todos los expertos. Es extraño, y que a mí que monten esto, lo normal es que siga el procedimiento que hay en todo Estado de Derecho. Mira, queremos cambiar una ley o el artículo de una ley, pues proponga usted la enmienda a la ley, punto, quite usted el artículo 50, como dijimos nosotros en el 2006, se acabó la problemática. Punto, de libre venta y se acabó. Y ahora voy a decir otra cosita con respecto al tema legal, importante porque también estamos dentro de Europa, ¿no? También estamos en Europa, ¿no? Y al estar en Europa existen directivas europeas con respecto a la homeopatía que está regulada y legalizada. Concretamente, en este año 2018, todavía gobernaba el Partido Popular, nuestra ministra, doctor Montserrat, pues lo que hicieron fue transponer una directiva europea con respecto a la homeopatía a la legislación española. El artículo que nos ha llegado, el artículo está fechado el 27 de abril de 2018, hace un par de meses, en el cual el Pleno del Consejo Interterritorial, significa que se reúnen todos los delegados, o sea, consejeros de sanidad de las comunidades autónomas con el Ministerio. Y ahí planifican todas las políticas sanitarias españolas. Bueno, pues en este Consejo Interterritorial, estamos hablando de abril de este año, se aprueba la transposición de la directiva europea por la que se regula la comunicación que deben realizar los titulares de medicamentos homeopáticos. Se ha transponer Europa aquí. ¿Por qué hay que transponerlo? Muy sencillo, como dice la ministra, es que si no lo transponemos son 100.000 euros de multa diario. Eso es sí o sí. Aunque en ese debate hubo consejeros de algunas comunidades autónomas haciendo un poquito de uso, un poquito de racionalidad, que decían que en vez de medicamentos llamarle producto o remedio. O sea, muchos de ellos abogaron por llamarle producto, no medicamento. Es decir, que ese debate hubo en ese tema, pero es que había que transponerlo porque la multa era de 100.000 euros diarios. Estamos hablando de abril de este año. O sea, que eso ya está recogido en la legislación vigente española y en transposición de directivas europeas. Continuando con lo que estamos diciendo anteriormente, al tema al hilo de la transposición de la última directiva, aparte de este debate del tema de los consejeros y las consejeras, de que si era un producto o era medicamento, la transposición había que hacerla porque, repito, eran 100.000 euros de multa diario. Pondría una transposición europea, pero quizá el matiz que se introduce es muy interesante porque esto viene a darnos la razón a los naturópatas, la Asociación Colegial Naturopática en el 2006, el tema de la finalidad terapéutica. Entonces, el laboratorio, ¿no?, que decidan su intención de continuar la comercialización y lo comuniquen a la Agencia Española del Medicamento, tendrán que poner en la etiqueta sin indicación terapéutica aprobada. La ley dice que si hay evidencias clínicas sí puedes ponerlas las evidencias, pero si no las hay, la etiqueta tiene que poner sin indicación terapéutica aprobada. Lo llevamos diciendo desde años sin finalidad terapéutica. La homeopatía no la tiene, igual que las plantas, que también vamos a lo mismo. Por lo tanto, esta directiva que se ha traspuesto a la normativa española, lo importante a destacar lo que estaba comentando, es decir, el etiquetado, que si no hay evidencia ni nada, pues será, mire usted, sin indicación terapéutica aprobada. Por lo tanto, ya no puede decir esto es un medicamento y cura esto, pero está aprobado, no, pues no puede usted ponerlo. Por lo tanto, será un producto dietético o un producto cosmético, como decíamos anteriormente en esa ley del producto dietético y afín. O sea, que eso ya está traspuesto. Quizá la palabra me están diciendo que traspuesto no es, ¿no? Traspuesto es para dar un golpe, ¿no? Ya está la legislación española prácticamente desde abril, entonces una polémica que hay un poco, yo más bien es calentar el ambiente, porque si la ley existe, los artículos se pueden cambiar, se pueden modificar, y después si queremos cambiar directivas europeas, pues habrá que cambiarlas en el Parlamento Europeo, y además hay un grupo fuerte político, ¿no? Digo esto para los políticos que están siempre diciendo, como esta mañana ya, que si la homeopatía no hay evidencia no existe, pero si hay una ley que dice que sí, hay que cambiarla. Y segundo, hay una transposición de directivas europeas con respecto a los medicamentos homeopáticos que en abril de este año ha habido que hacerla, bajo sanción, como digo, de 100.000 euros diarios de multa que nos llega. Ahora, que aquellos que ya quieran fabricar productos tienen que comunicarlo a la Agencia Española del Medicamento, que es lo que dice la ley, y si no hay evidencia científica, pues tendrán que poner la leyenda textual que dice sin indicación terapéutica aprobada. Y ahora cada uno pues
Después de tantos años, eso sí que es increíble, ¿eh? En el 2006, si era científico, había evidencia y la ley decía que sí, y los expertos sí, ahora dicen que no. Bueno, pues resulta que se descubre cosas que nosotros ya sabíamos desde el principio del siglo XX. ¿Actualmente algún problema respecto a los productos homeopáticos en España, tanto a nivel de venta como a nivel de recomendación por parte de los profesionales naturópatas? A nivel de venta se va a poner ahora el tema este que estaba comentando antes de la directiva europea. De todas maneras, en abril, está hablando del 27 de abril de 2008, pues las declaraciones que hizo la directora de la Agencia Española del Medicamento, no sé si la habrán cambiado ahora, doña Belén Crespo, aseguró que seguirían vendiendo en la farmacia porque son medicamentos y no estarán exentos de tasa. Oye, lo ha dicho una persona que es directora de la Agencia Española del Medicamento, afirma de que evidentemente se van a seguir vendiendo en la farmacia como medicamentos. Punto, lo ha dicho ella. Le habrán cambiado a los políticos, los nuevos directores, si van a seguir esta línea, pero si no tendrán que cambiar todo el corpus legislativo, las transposiciones europeas tendrán que cambiarlas, es decir, que se ha creado una polémica que si nos acogemos a la ley, esa polémica simplemente pasa por un proceso legislativo y punto y no hay problema, pero actualmente está todo contemplado en la ley, está contemplado en directivas europeas, está contemplado lo que es eso, y la directora, por lo menos la última directora de la Agencia Española del Medicamento, aseguró que se seguirán vendiendo los productos en las farmacias porque son medicamentos, lo ha dicho ella. Y la dejamos claro, pues punto. Te lo ha dicho, cura enfermedades. Diga lo que diga, por lo tanto ahí está la polémica servida, lo que le pedimos a los señores políticos y los que llevan sanidad, que en vez de hacer un poquito de activismo, pues se dediquen a hacer política. ¿Qué es política? Pues modificar las leyes, modificar los decretos, sacar decretos para que esto siga funcionando sin ningún tipo de problema para los ciudadanos, que se puedan sentir en un momento dado que antes he tomado homeopatía, sí, ahora no, y yo qué hago ahora. Ese lazo que se crea un poquito, desde mi punto de vista, por la irresponsabilidad de algunos políticos, no más que responsables, ¿no? Y después ya por último, pues decir que como es un producto de libre venta, los naturópatas dentro de su práctica, y los naturópatas no somos monoterapeutas, cuidado, tenemos un montón de herramientas que utilizamos y la homeopatía es una de ellas que la utilizamos cuando entendemos que es necesario y cumple los requisitos correspondientes. Y ya para terminar, con respecto al tema de evidencia científica, que dicen que no hay ningún estudio, que no hay nada, en el Centro Nacional de Investigaciones Naturopáticas, que es un centro que tenemos relacionados con una red de centros a nivel internacional, con americanos, neozelandeses, en Australia, pues actualmente pues, estamos haciendo una revisión bibliográfica con respecto al tema de investigaciones o publicaciones homeopáticas y actualmente tenemos catalogadas unas 820, de las cuales estamos haciendo el metaanálisis oportuno, quedarán algunas de ellas, pero algunas parece que tienen una buena evidencia, ya la iremos publicando. Y dentro de la naturopatía tenemos 4 grandes grupos donde clasificamos todas las herramientas. El grupo A, donde hay evidencia científica, pues todas las que queramos, que ahí no hay duda ninguna. El grupo B, hay evidencia, pero hay que seguir investigando. El grupo C, todavía faltan algunas. Y el grupo D, pues estamos en un proceso de revisiones y metaanálisis. En ese cuarto grupo donde incluimos la homeopatía como tal. Muy bien, pues agradecemos a Manuel Navarro, presidente de la organización naturopática FENACO, por todas las aclaraciones que nos ha aportado respecto al tema del uso de los remedios homeopáticos dentro de la naturopatía. Y si hay alguien más que necesite o que requiera mayor información con respecto a todo lo que hemos comentado, puede dirigirse hacia la página web de la Organización Colegial Naturopática FENACO, contactarnos a través de correo electrónico y pues le enviaremos toda la información que cada persona requiera respecto a este tema.